Leopoldo Bravo marcó la segunda mitad del siglo XX en San Juan y desde el regreso definitivo de la democracia en 1983 fue el único gobernador que renunció al cargo. Su lista perdió las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato en 1985 y eso detonó la decisión. Asumió su vicegobernador Jorge Ruiz Aguilar y un testigo directo de ese momento histórico fue el entonces diputado Eduardo Bazán Agraz, que está acá con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Un gusto. Gracias. Gracias. Vamos a hacer memoria. Sí, son cosas que no se olvidan, así que no hay que hacer un gran esfuerzo. Marcan a fuego. Sí. ¿Y cuánto pesaban esas elecciones de noviembre del 85? En el 85 pesaban mucho, porque fueron, a la luz de todo lo que ha pasado después, gracias a Dios, una continuidad democrática, pero con muchas elecciones de término medio, como le llaman ahora, o de medio tiempo. Estamos hablando de las primeras. Entonces se le daba una importancia aún mayor que la que se le da actualmente. Yo soy un convencido que las elecciones de término medio marcan un plebiscito del gobierno. No es solamente la elección de representantes. Hay un telón de fondo donde la gente juzga los 2 primeros años o los 2 años del gobierno que esté en ese momento en el poder. Y muchos tuvimos la suerte de vivir no solamente los 2 años del gobierno de don Leopoldo, sino el proceso desde que llegó a San Juan. Uh-huh. Él vino de ser embajador en Italia y venía, creo yo, es una interpretación mía, con un bagaje de vivencias diferentes a todos los que vivíamos acá una política más de entre casa, más de pueblo. Él tenía una visión un poquito más, no un poquito, bastante más hacia el futuro, de producir hechos que tuvieran no la contundencia en el momento, sino que permanecieran en la memoria de la gente, en cuanto a obras, en forma de gobernar y en forma de, que yo siempre lo repito, en forma de dar participación a la gente. Don Leopoldo ya lo hizo en el 65, eso yo no lo viví, lo vivió mi padre, con una gran apertura hacia la clase independiente de San Juan. Cuando él vino en el 83, el partido estaba, como todos, después del proceso, desgranado y con una vida subterránea, porque no se podía. Estoy hablando de los años 81, 82, nos juntábamos en distintos lugares, no se podía. Él vino y dio una gran participación a los jóvenes que estábamos actuando en ese momento en el partido. Él le tenía confianza a los jóvenes, pero tenía la precaución siempre de, al lado del joven había un tutor que ayudaba en el buen sentido de la palabra. Y nacía eso, creo yo, de sus propias vivencias, porque no nos podemos olvidar que fue embajador a los 30 años. Claro. Y el que se sabe capaz a los 30 años no tiene por qué desconfiar de que otro de 30 años también pueda ser capaz para otra cosa. Eduardo, esa elección legislativa, que era la primera de mitad de mandato desde el regreso de la democracia, también para ustedes implicaba la elección a convencionales constituyentes, ¿no?
Sí, sí, pero yo creo que todos estábamos convencidos que era más plebiscitar la acción de gobierno. Nadie le anteponía la importancia de la constituyente, a pesar de que la tenía. Pero en el fragor del gobierno, del día a día, lo importante eran esas elecciones. Y perderlas fue un golpe muy duro para todos. Y yo creo que la renuncia de don Leopoldo fue contra lo que muchos piensan que fue un acto de reacción de un carácter así dado a ese tipo de reacciones, que no lo era. Yo creo que fue una medida muy calculada y muy sabia, porque nos hizo pensar a todos los que estábamos adentro y los hizo pensar a los que estaban afuera. Ya vamos a llegar a ese punto. Bueno. Porque queda mucha tela para cortar. Que antes quiero preguntarle si recuerda cómo fue el proceso de conformación de la lista, ¿no? Cómo se arribó a la conformación de la lista que ustedes llevaron a la urna en noviembre del 85. Los que éramos miembros del Comité Central, siempre se había hecho así. O sea, no podemos aducir ahora que era un estado, un cantón suizo, en la forma de elegir los candidatos, y menos 3 candidatos, claro. Pongamos 6 con los suplentes. O sea, no era un tema que se discutía en los subcomités de Valle Fértil. Esa es la verdad. Se miraba con una vara más política, más con conocimiento de algunos temas, y donde primaba, porque hay que ser sincero, la voluntad, no la voluntad, sino la opinión de don Leopoldo pesaba, y mucho. ¿Y qué había pedido don Leopoldo? No, se fue conversando, y uno va entendiendo las señas. Cuando después de mucho tiempo estar al lado de él, yo había tenido la suerte por ejemplo, antes de que él fuera gobernador, estar en la Secretaría de la Gobernación en un momento donde, al no haber legislatura, todo pasaba por ahí. Mi padre era muy amigo de él, a mí me conocía desde niño, tenía mucha confianza yo con él, lo cual me permitía un trato diario y bueno, y un conocimiento más personal. Entonces uno más o menos ya le conocía las señas. ¿Para dónde va Bravo? Claro. ¿Para dónde iba Bravo con la lista? ¿Para dónde iba Bravo con la lista? ¿Qué es lo que había dispuesto con la lista? Yo a la distancia y también a la luz de los resultados, creo que fue un error de cálculo. Uh-huh. Yo creo, sinceramente, porque a pesar de considerarlo una persona intelectualmente superior en su visión política en todas las cosas, por supuesto que cometía errores, y ese fue uno, porque nosotros podríamos haber ganado las elecciones. ¿Con otro candidato? No sé, eso ya es una elucubración. Sí. Es absolutamente una elucubración. Creo que también, si lo hubiéramos ganado con la lista que se presentó, hubiera sido una forma de reafirmación del poderío de la opinión, muy importante. No pasó. Entonces el mantener ese caudal de poder lo produjo con un acto revulsivo, que fue renunciar. Nadie, como dijiste, había renunciado nunca,
y creo que no lo ha hecho nadie más. No. Y lo hizo, creo yo, porque yo no participé de ninguna reunión, ni supe de alguna reunión que si se hubiese producido. Creo que fue una decisión absolutamente personal, calculada, medida e ideada por él. Y bueno, tanto es así que en las próximas elecciones el partido volvió a ganar y la figura de don Leopoldo no se resquebrajó. ¿Cómo se enteró usted de la renuncia de Bravo? Hicieron una reunión en la Casa de Gobierno donde nos citaron a todos los diputados, a todos los funcionarios hasta cierto nivel, no me acuerdo si eran subsecretarios, las autoridades del partido. Yo me acuerdo perfectamente porque yo fui con Javier Caselles, que era el presidente de la juventud del partido. Fuimos juntos, estábamos sentados juntos, y bueno, se nos anunció así sin mucha vuelta, sin mucho argumento, y ahí fue una bomba. Fue una bomba, y cada uno reaccionó de manera y la digirió de manera diferente. Por eso yo no estoy seguro que muchos no tienen que pensar que fue buena o que fue mala. Yo creo que los actos de ese tipo se juzgan más dejando pasar el tiempo y dejando a la distancia. Fue una buena medida. Fue una medida buena. Tenemos el testimonio de un testigo directo de cómo fue minuto a minuto esa partida de don Leopoldo de Casa de Gobierno. Lo compartimos. En cuanto a la pregunta de cómo se desarrollaron los acontecimientos en ese día, yo lo que puedo recordar era una persona joven. En el año 85 yo estaba por cumplir recién los 15 años, no estaba inmiscuido en las cuestiones políticas ni partidarias ni provinciales, pero sí acompañaba a mi padre como cualquier hijo en sus actividades. Don Leopoldo vivía en la Casa de Gobierno. Y bueno, generalmente en horas del mediodía uno se acercaba hasta el despacho a saludarlo, a acompañarlo en las actividades que estaba desarrollando, y recuerdo perfectamente que ese mediodía las características de actividades eran distintas. Recuerdo que se paró de su escritorio y bueno, a sus colaboradores directos le dijo: me retiro a mi domicilio. Yo estaba cerca de él, me dijo: vamos a la casa. Uno incrédulamente, bueno, vamos a la casa, calle Mitre. Decidió no tomar el auto oficial de la Casa de Gobierno, salió caminando, compró el diario La Nación en Libertador y Paula. Y bueno, esperó el colectivo de la línea 6, sin dar mayores explicaciones. Uno no tenía claro qué estaba sucediendo en ese preciso momento. En la parada de colectivo se encontró con uno de los periodistas más importantes de nuestra provincia en esa época, el señor Guegué Féminis, quien le hizo una entrevista. Se sentó en la primera butaca. El conductor del colectivo se vio sorprendido ante la presencia del gobernador. Don Leopoldo quiso pagar, no lo dejó el chofer pagar el boleto. Llegamos a calle Mitre, se bajó Mitre y Alén, caminó hasta su domicilio, como le dije recién, caminó hasta su domicilio, almorzó, se recostó
Y bueno, ahí terminó el episodio. Puedo recordar también que esa foto que trasciende en nuestra vida pública, él bajándose del colectivo, la tomó el periodista Guegué Féminis, quien acompañó en el trayecto desde Casa de Gobierno hasta calle Mitre al doctor Leopoldo Bravo, y él le toma esa famosa imagen bajándose del colectivo. Y al día siguiente tomó sus cosas y partió hacia Buenos Aires. En realidad hubo una reunión en un salón de la Casa de Gobierno donde estuvieron todos los funcionarios y todos los diputados. En esa época de 30 diputados éramos claro. 26 bloquistas. Eran todos. Sí, no invitamos a los otros 4 porque no nos dimos cuenta. Pero venían de haber atrasado en el 83 también. Claro. En el 83 contra todas las contra todo lo que se pensaba que el Leopoldo embajador en la época del proceso. Nosotros veníamos de la gobernación de Rodríguez Castro. Claro. Después vino don Leopoldo renuncia en marzo, cuando renunciamos todos los que queríamos pelear alguna candidatura. Salió una ley que había que renunciar No podían ser funcionarios de facto y ser candidatos. Exacto, creo que era hasta el 30 de marzo, las elecciones fueron el 30 de octubre o el 10 de octubre, no me acuerdo. Yo soy bastante malo para el detalle fino, no tengo una memoria muy fotográfica ni de fechas ni de horario. Creo que es mejor observar las cosas un poco más a la distancia sin prestarle tanta atención a detalles que te distraen. Te distraen de la esencia del hecho. Pero que son simpáticos al contarlo, indudablemente, porque fue un gesto que se subiera al colectivo, ¿no? Fue un gesto político. Sí, y yo brillante, no se le hubiera ocurrido a ninguno de todos estos asesores, y yo creo que fue porque no había una bicicleta estacionada ahí. Si no se hubiera venido pedaleando. Hubiera sido más. Fue brillante, y es lo que la gente recuerda. Fíjate que toda la importancia que le da uno al hecho político en sí, sí, la gente se acuerda, pero lo que se acuerda del viaje no, eso es lo que le gusta. Bueno, ese era el olfato que eso nos lo da, se nace con eso, o sea, te salen o no te salen. Entonces, por eso te decía, yo creo que el grave error en el partido posterior a la muerte de don Leopoldo ha sido que quienes presidieron el partido lo quisieron presidir como si fuera don Leopoldo. Y no había más don Leopoldo. No había más don Leopoldo. Vamos a seguir hablando, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer la primera pausa. ¿Qué les dijo don Leopoldo cuando se asentaron las aguas? ¿Cómo iban a seguir hacia adelante? Porque usted me acaba de decir que no fue un arrebato, que había medido el escenario don Leopoldo. ¿Cómo seguía para adelante esto? Bueno, siguió con él desde el partido intensamente. Creo que lo que no había ocurrido antes ocurrió después de la renuncia, que hubo un giro de algún tipo de decisiones que se fueron al partido, y quedó el gobierno en manos de una persona de absoluta confianza, de don Leopoldo, con el cual habrá tenido contactos que yo desconozco, pero que no producía fricción alguna con la actividad partidaria. Ruiz Aguilar nunca tuvo una apetencia de desplazamiento de don Leopoldo. Que yo sepa, no. Siempre fue muy leal en ese sentido. En eso yo le reconozco, porque lo he visto actuar en la Cámara, cuando estaba don Leopoldo
de gobernador en absoluta consonancia. Y después, siendo diputado también, sí, no podría decir que he visto nunca nada que demostrara que Ruiz Aguilar tenía alguna apetencia que podría haber sido absolutamente legítima. Claro. Pero hubiera condicionado... Pero que no fuera consensuada con lo que se diagramaba con don Leopoldo como estratega principal, digamos. No era una estrategia de tipo personal, que sí las había en el partido también, porque es lógico que en todos los partidos haya. Digo, don Leopoldo seguramente habrá, y lo formulo como pregunta, valorado que la renuncia era viable en tanto y en cuanto estaba Ruiz Aguilar. Sí, sin duda. Sin duda. No era lo mismo con otro. Y no sé qué otro, pero si usted me dice el ingeniero Nosica, por ejemplo, yo le diría que sí. Había hombres de absoluta confianza de don Leopoldo que lo venían acompañando durante mucho tiempo, y bueno, ya no se puede pedir que, por ejemplo, la confianza que tenía en los jóvenes, siempre nos decía, a mí particularmente, que tenía un trato diario con él, equivóquense, o sea, tienen derecho, me acuerdo que me decían, tienen derecho a equivocarse. Ahora, con moderación, o sea, no querer llevarse el mundo por delante, pero él instaba a que uno tuviera iniciativas, y bueno, y el hecho del diagrama del gobierno de don Leopoldo demuestra la preponderancia que le dio a los jóvenes. O sea, cargos muy grandes, muy importantes tuvieron en manos de jóvenes, que creo que no lo defraudaron. Eduardo, ¿y cuál era el plan hacia adelante? ¿Qué les dijo don Leopoldo? No, el plan era, por supuesto, como todo partido político, enfrentar y tratar de mantener el partido en el gobierno. Eso ha sido... Porque ustedes habían salido terceros en esa elección. Eso fue lo más en bravo, en la de medio tiempo. Sí, fue un 85. Fue un masazo. Fue una paliza. Fue una paliza muy duro porque no había grandes crisis ni grandes problemas que hicieran avisorar la cuestión. Fue, creo yo, una advertencia de la sociedad para que el partido no entrara en errores que cometían otros partidos, y que todavía lo estamos viendo en la actualidad. A nosotros nos marcaron ¿Errores de qué cancha. Naturaleza? De injerencias que no eran de dirigentes importantes en el partido, de no escuchar algunas opiniones que se animaron a decir en ese momento que no consideraban lo que ofrecía el partido como lo ideal, porque había mucha gente que pensaba que no era lo ideal y había muchos que sí. O sea, tampoco era una unanimidad respecto a la negación de la gente. El apoyo del partido estuvo, el que no estuvo fue el de la gente. Claro. O sea, yo nunca pensé que todos los votos que sacamos en el 83 eran votos bloquistas. Claro. O sea, ese es un error de concepto muy... Es como pensar que para llevarlo a un ejemplo actual, que todos los votos que han sacado en las PASO, Juntos por el Cambio en San Juan, son votos del PRO o sea, hay que ser muy simplista en el análisis para pensar eso. Hay mucha gente que vota de acuerdo a lo que ve, a lo que siente en el momento de las elecciones, y cambia porque tiene derecho a cambiar también. Claro. No todos son políticos digamos, disciplinados en un sentido. Enrique Conti habla también y hace un poco de memoria. La verdad que para contestar esta pregunta hay que remontarse a aquella época. Era la segunda elección
después del advenimiento de la democracia de 1983. Era 1985, se elegían diputados nacionales y las campañas eran distintas. Por ejemplo, las encuestas no eran una herramienta fundamental para tomar decisiones. Es más, yo creo que no hicimos ninguna encuesta en aquel momento, y no solamente el bloquismo puso o se dio la elección de diputados nacionales, sino también algo que pedían las otras fuerzas políticas, el peronismo y el radicalismo, que era ayornar o modificar la Constitución de 1927, y el bloquismo no solamente jugó a modificarla completamente, no solamente algunos aspectos, sino completamente, y además el modo de adjudicarle a los electores, realmente al entrar el bloquismo tercero lo perjudicó totalmente. Por lo tanto, uno se da cuenta que fue una gran sorpresa que nos tomó a todos realmente desprevenidos. Lo que también hay que señalar que en aquel momento Alfonsín, que venía bastante o había asumido en un momento muy difícil económico, como suele pasar en la Argentina, realmente con su RUIL instrumentaron el Plan Austral, que es un plan muy profundo, que no solamente eran medidas económicas. ¿Y que tuvieron algún efecto? ¿Usted cree que tuvo que ver la economía? Yo creo que en ese momento todavía acá no repercutió como para tener una influencia decisiva en la elección. Pero sí hubo una ola radical, ¿no? Sí, sí hubo una ola radical, y en el 83 y en el 87 el radicalismo era el adversario del bloquismo. Cuando la fórmula radical fue Seguí Morague, creo que fue el año 87, eran los adversarios. Y en el mismo año 83, desde el punto de vista de la juventud, que yo militaba en la juventud, la más organizada era la Juventud Radical. Estaba mi amigo Pugliese, estaba toda esa camada de dirigentes que, bueno, porque el radicalismo después no tuvo nunca oportunidad de que esa gente canalizara sus capacidades, demostrara que no solamente era dirigente de calle, sino podía ser un buen elemento en un gobierno. No se dio en San Juan, pero yo creo que la elección del 85 se perdió por cuestiones de acá de San Juan. No. Siempre es bueno echarle la culpa un poquito a alguien, pero yo creo que en mínima expresión. Porque nosotros cultivábamos eso. El bloquismo era un partido que yo creo que es una de las banderas que debe recuperar el partido, que anteponía los intereses de San Juan en la medida que no fueran contrapuestos a los intereses nacionales. Pero la gente veía en el bloquismo un defensor de la provincia. Por eso, ya desde el punto de vista personal, cuando yo vi que esa bandera se arriaba, yo dejé de sentir entusiasmo por participar, pero ser bloquista mira, yo tengo mala suerte de ser bloquista y de independiente. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con lo que haga el partido, puedo estar en desacuerdo con las autoridades, no específicamente estoy hablando de las actuales, sí específicamente de las anteriores, pero no dejo de ser bloquista, ni me he ido a ningún otro partido, ni he golpeado ninguna puerta para que voten en contra del bloquismo, a pesar de no estar de acuerdo con que el bloquismo sea un partícipe de una alianza donde
donde no es un aliado, es un allegado. Porque yo entiendo las alianzas en cogobiernos. Yo siempre repito una frase que me parece muy gráfica, y aunque a algunos no les gusta. A mí no me gusta que el bloquismo sea un sidecar del peronismo. No tenemos ni volante, ni freno, ni acelerador. Nos llevan para donde quieren, doblan para donde quieren y nosotros no podemos hacer nada. Le voy a hacer una pregunta y me lo va a responder al regreso. ¿No fue la enseñanza de don Leopoldo el pragmatismo? Pero me lo contesta en un ratito. Sí. Estábamos hablando del bloquismo como sidecar de otro partido político. Yo le preguntaba y quedó pendiente la respuesta de si no es la enseñanza o no fue la enseñanza de don Leopoldo el pragmatismo, ¿no? El acomodarse y acoplarse a los tiempos que corren. Yo creo que hay que distinguir entre ser pragmático y ser acomodaticio. Son dos cosas absolutamente diferentes. El pragmatismo permite ciertas variaciones en la conducta, pero sin llegar a ser una mácula en la conducta. Yo creo que es bueno ser pragmático en la medida que no obligue a traicionar principios, ni a traicionar historias, ni a traicionar enseñanzas que han demostrado que son la base, en este caso de un partido, pero podríamos hablar de cualquier cosa. Ser acomodaticio es otra cosa. Ser obsesivo de que hay que estar siempre cerca del poder me parece lo más alejado de una persona que le gusta la política. Eduardo, con la renuncia del año 85, ¿Bravo empezó a cocinar la victoria provincial del 87 con Gómez Centurión? Sí, yo creo que reacomodó primero internamente el partido, porque él retomó y con mucha fuerza la conducción del partido, que no estaba en crisis ni nada, estaba gobernando. Y bueno, y demostró que no hacía falta estar en el gobierno para ejercer, en el caso personal de él, el liderazgo del partido. Creo yo que la victoria del 87 sí, se forja no solamente con la renuncia de Bravo, sino con todo el conjunto del gobierno, la forma de gobernar, y con la demostración de que el bloquismo también volvía otra vez a la vieja escuela de incorporar figuras que no fueran históricas del partido, sino que socialmente fueran recordadas, aceptadas, valoradas por distintas razones, como es el caso de Gómez Centurión, que no era un bloquista histórico, ni mucho menos. Y sin embargo, gobernó con los bloquistas, gobernó con su estilo, que no era el estilo bloquista, pero lleguemos hasta el hecho de haber ganado las elecciones, claro, nuevamente. Después ya es otra historia. Porque en el 87 ustedes consumaron una victoria viniendo de una estrepitosa derrota de 2 años antes. Por supuesto, de un knockout. Claro. De un knockout. Claro. Entonces se trabajó mucho. Como decíamos, no se trabajaba con los medios técnicos que se trabajan ahora. No existían ni los teléfonos celulares, no existían las encuestas, era todo olfato, confianza en los dirigentes, que le dijeran a uno la verdad, porque también el dirigente tiene su
intereses creados y bueno, y puede modificar un poco la realidad para sus conveniencias. Bueno, eso requería un trabajo que ahora no se hace. Ahora yo creo que el casa por casa, el timbreo, es la parte, es la fiesta de la tradición de la política. O sea, ya nadie gana una elección, salvo en departamentos o en lugares muy chiquitos, muy focales, sí, donde la canchita es muy chiquita, entonces todos se conocen. Ahí sí, reconozco que tiene mucha importancia. ¿Sí? Eduardo, ¿cómo reaccionaron los sectores más distantes de la línea Bravo-Conducción frente a la renuncia de don Leopoldo? No, yo no recuerdo haber vivido momentos de crisis producidos por esa... nunca hubo en realidad una oposición a la presidencia de Bravo en el partido demasiado importante. Había, sí, algunos disidentes y muy valiosos algunos, muy valiosos. Yo los rescato a muchos porque fueron seducidos inclusive, o intentados seducir, para que dejaran esas posturas y no lo hicieron. Yo eso lo rescato mucho porque si mi partido está en el gobierno, yo no estoy de acuerdo con algo, pero me seducen con alguna solución de por vida y digo que no, eso demuestra una valía que no todos los que manejaban la seducción tenían. Claro. O sea, yo rescato la figura, por ejemplo, del doctor Valenzuela Chico, que nunca fuimos afines en la visión del partido, pero sí me consta que se lo intentó acercar al partido y él tenía una visión diferente, absolutamente legítima y no rupturista del partido. Él veía el partido de otra manera y a mí me consta que se lo intentó atraer con ofrecimientos para los cuales tenía sobrada capacidad y él se mantuvo independiente. Eso tiene mucho valor, a pesar de que mucha gente prefiere acordarse de que estuvo en contra de Bravo, y no estaba en contra de Bravo, porque cuando no estuvo Bravo él siguió en contra de ese modelo de partido que siguió y entró en crisis porque los que no se dieron cuenta que lo que había que cambiar era la forma de gobernar el partido, que había que institucionalizarlo, horizontalizarlo, ya no había el caudillismo, no se hereda. Tenemos miradas contrapuestas respecto de un juicio de valoración de si fue acertado o fue equivocada la decisión de don Leopoldo. Escuchemos a Juan Carlos Turcumán. La renuncia yo creo que fue desacertada, porque la elección no fue en contra de él, no fue contra su gestión. Fue una ola muy fuerte que sacudió a todo el país el triunfo del doctor Alfonsín, y el doctor Bravo interpretó que el pueblo le había quitado el respaldo y él renuncia. Pero yo creo que no fue contra él. La elección fue un momento, como ahí ocurre en política, que se gana y se pierde. Él sabía ganar y sabía perder, pero en esa oportunidad renuncia, y yo creo que no fue acertada la renuncia del doctor. Pero no soy yo quien debe juzgar esos actos de una persona tan reconocida y avesada en política, ¿no? Gracias. Esto dice Juan Carlos Turcumán, que fue compañero suyo de bloque.
Y esto dice Enrique Conti, en la antípoda. Hoy mirándolo a la distancia, yo creo que hizo bien. Es decir, yo no lo comprendía, creo que ninguno de los bloquistas de aquel momento lo comprendimos, pero él nos decía, yo aquí encerrado en este despacho no voy a dar vuelta a esta situación, tengo que irme al partido, tengo que salir a la calle, tengo que recorrer la provincia, mirar a mis comprovincianos a los ojos y volverle a pedir que confíen en nosotros. Y así lo hizo. Arrancó, recuerdo, con una elección en Trinidad, en una de las circunscripciones donde gana el enólogo Juan Montserrat, y al tiempo el bloquismo propone al doctor Carlos Enrique Gómez Centurión como gobernador de San Juan, y en 1987 con Gualdino Acosta gana la elección. Hoy, a esa distancia de tiempo, creo que él, de una derrota catastrófica como fue la del 85, llevó al bloquismo nuevamente al triunfo en 1987 y le devolvió la gobernación a San Juan. Bueno, ahí tenemos dos miradas contrapuestas, sí, ¿no? Sí, vistas a la distancia. Sí. Lo que pasa es que en el momento, eso que antes, a pesar de que, como te digo, los que estábamos presentes en esa reunión, serían 20. La reunión de Casa de Gobierno. De la Casa de Gobierno, habían más. Él nos preguntó qué opinábamos la juventud. Y nosotros le dijimos que estábamos de acuerdo y que lo íbamos a acompañar. Y había sectores que le decían que no. Sí, pero no de la juventud. Eran funcionarios, amigos de él, que estaban ocupando cargos y que opinaban que iba a ser difícil, que después de la derrota hacía falta un gobierno todavía más, digamos, más movido, más ágil. Y bueno, y él entendió que no, que lo que hacía falta era un buen gobierno y un partido más ágil. Uh-huh. Eso a la distancia sí te permite analizar que él veía las cosas un poquito más lejos que el que la veía 5 meses después, porque indudablemente se implementó una nueva forma de gobernar, mucho más pausada, más tranquila. Hubo cambios de algunos funcionarios acordes a la personalidad del que gobernaba, pero sin grandes crisis. No fue un periodo convulsionado dentro del gobierno. Donde sí se trabajó mucho fue en el partido. En el partido le imprimió un sesgo quizás más de más acción que el que habíamos tenido hasta el 83. Porque en el 83 estábamos cada uno ocupado en su circunscripción, estaba dividida la provincia. ¿Y qué cosas hizo don Leopoldo en el partido en este regreso y en este abocarse 100% a la conducción partidaria? Y mirá, la más simple, la más fácil de recordar, estaba todo el día abierto el partido, y él estaba en el partido. O sea, don Leopoldo trabajaba en el partido. Y de ahí eran a las 7 de la tarde, donde ya había un cronograma de visitas intensivos que cada uno de nosotros en sus lugares de influencia íbamos compaginando con los secretarios que tenía. Y bueno, y le puso el cuerpo durante 2 años, digamos 1 año y medio, hasta que se decide la candidatura de Gómez Centurión. Y fue muy intenso porque la misma divergencia respecto a la conveniencia o no de la renuncia se había trasladado a los departamentos. Los dirigentes, claro, en su nivel departamental lo habían sufrido, porque los intendentes casi todos eran bloquistas, tenían
tenían un trato ya establecido con las autoridades que tenía él, hubo un cambio de manejo en las cuestiones, muchos estaban conformes, otros no estaban conformes, bueno, hubo mucho trabajo de reacomodamiento, si se quiere, de esa relación, no fue fácil, pero se logró encolumnar el partido. Eso lo facilitaba indudablemente la figura de él, que el que no lo ha vivido no alcanza a comprender la magnitud de lo que significa una persona que tenga influencia sobre las cosas sin hablar prácticamente. O sea, porque la gente se imagina lo que él imagina, y él tenía la suficiente sabiduría como para que la gente siempre quedara convencida de que lo que ellos habían imaginado era lo que él quería. Eduardo, la última pregunta. ¿Y si esto no hubiera pasado? ¿Y si don Leopoldo no hubiera renunciado? ¿Qué hubiera sucedido? Yo creo que hubiéramos ganado las elecciones del 87. Igualmente. Sí, yo creo que sí, porque el impulso al partido se lo iba a dar lo mismo, porque él estaba convencido que pasaba por ahí el tema. Quizás él había gobernado esos primeros 2 años un poco influido por tantos años afuera, con gobiernos menos protagonistas de hechos diarios, así que van acumulando una imagen. Él era un admirador de muchos sistemas, desde el ruso para acá, pero no nos olvidemos que saltó de la Embajada de Italia a la Casa de Gobierno de San Juan, que alguna diferencia tiene que haber habido. Así que es ineludible pensar que él haya querido implementar algunas cosas demasiado avanzadas para una democracia tan incipiente como la que se vivía en ese momento. Era mucho corazón, mucha fuerza, y bueno, algún plan que se elaborara, pero no es ni lejos lo que vemos ahora. Y si no hubiera renunciado, y quizás hubiera sido todo diferente, pero ya para qué. Es como decir, ¿qué hubiera pasado si alguien no se muere? O sea, pasó bien. Creo que fue vuelvo a repetir, yo estoy convencido de que fue una medida tan choqueante que fue positiva. Y bueno, lo demás, lo que siguió, y después del 91, ya el partido fue otra cosa. Fue una confusión de lo que es el pragmatismo. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos.